saludándolos, pero logramos entonces mejorar esa comunicación. Oigan, gracias por estar acá con nosotros y vamos de inmediato a entrar en los temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Y uno de ellos tiene que ver con las acusaciones de la alcaldesa de Providencia, también precandidata de la UDI a la moneda, Evelyn Matei. Ella durante la semana pasada, sin ir más lejos, indicó que hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco. También pidió tomar medidas de manera urgente porque dice, mientras más nos demoramos, mayor probabilidad hay que personas que debieran estar luchando por cuidar la democracia, en realidad la están debilitando. Eso tuvo respuestas desde el Ejecutivo, particularmente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habló sobre estas declaraciones en televisión y él apuntó al tema de levantar el secreto bancario por ley. La pregunta, dijo, que le haría a la alcaldesa es si la corrupción, yo comparto ese juicio, es una amenaza extraordinariamente grave para la democracia si queremos mantenerla en secreto. Hoy día el secreto bancario permite que un funcionario público sea comprado con dinero de una organización criminal. Ese dinero no lo puede depositar en su cuenta corriente y está protegido por el secreto bancario. O sea, este secreto bancario protege la corrupción. Es parte de los antecedentes, los argumentos que se entregan, pero quiero entrar en esta discusión con ustedes tomando en cuenta de que esto también involucra estos dichos, particularmente de la alcaldesa, quien es la más probable postulante a la moneda por los sectores de Chile Vamos. Flavia, me quedo contigo para comenzar, para seguir este tema y particularmente ir conociendo tu percepción. Bueno, siempre es muy importante que cuando las autoridades o las líderes o los líderes políticos hagan alguna afirmación, se afirme esta, valga la redundancia, afirmación en datos, en hechos y que se le dé profundidad a la discusión. Porque si no aparece como una acusación al voleo que es muy fácil de echar abajo y sin duda este es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando en este momento. ¿Se le ha criticado Hay a que, la alcaldesa eso? sí, pero yo creo que igual ella tiene un punto, ¿ah? No, más allá de que fue poco profundo el análisis que ella señaló, efectivamente uno de los riesgos de los estados, de las democracias, es la narcopolítica y la narcotización del Estado en general. Nosotros hemos visto cómo para juzgar a la gente que está vinculada al Tren de Aragua, o hemos visto algunos jueces consumidores de droga, o fiscales destituidos por su relación con el narcotráfico, deben generarnos alertas suficientes como para que en lugar de negarnos a mirar una posibilidad, la enfrentemos, la encaremos y corrijamos las posibles porosidades que tiene el Estado. No hay que olvidar, y cuando uno mira la realidad del mundo y ve la diferencia entre lo que le pasó a México durante mucho tiempo, ahora las autoridades, por cierto, están mucho más activas, y Estados Unidos, que evidentemente había solo una frontera que los dividía, o en épocas pasadas cómo se narcotizó el Estado de Colombia, tenemos que ponernos alerta. Y efectivamente, tomando la opinión experta de todos estos analistas que ya han pasado por estas experiencias, una de las cuestiones importantes es transparentar todos los procesos de los servidores públicos. Y en ese sentido, abrir las cuentas, por ejemplo, con, cuando se está persiguiendo, se está frente a una investigación por narcotráfico, evidentemente es un seguro, porque a diferencia de lo que creen, que la gente supone que el tráfico de droga sigue en manos de gente con maletas con dinero, no es así. Más de la mitad de las transacciones se blanquean a través del sistema bancario, por eso que hay tantas restricciones en este, pero se alivia mucho el trabajo de la investigación cuando se levantan las cuentas. Entonces, una líder importante en la derecha, como Evelyn Matei, en lugar de andar diciendo con cierta frivolidad estas cuestiones, debería profundizar, sobre todo ella que aspira a conducir los destinos de esta nación y de administrar el Estado, debería entrar con más profundidad con un plan para atacar este diagnóstico superficial que ella hace, pero no nos señala nada, ni siquiera es capaz de ordenar efectivamente a sus
diputados, senadores, para Sí. que nos pongamos de acuerdo en una agenda común. Entonces, me parece que independientemente de la frivolidad con la que se lanzó este tema y la falta de profundidad, hay que poner atención, toda obra humana está sujeta a Sí. errores y hay que estar perfectamente vigilante siempre. Felipe, voy contigo. ¿Con qué también sensación te quedas a propósito de este debate que se ha estado dando y particularmente las acciones que se puedan tomar desde los sectores de oposición y particularmente lo que pueda también aportar Evelyn Matei en este mismo ámbito? Sí, mira, yo primero diría que no es un, lamentablemente ya se está transformando en una lógica bastante común en lanzar acusaciones sin ningún tipo de respaldo, cosa que ha pasado tanto en el actual gobierno, recordemos en su tiempo cuando hicieron una serie de acusaciones públicas que había un centro de tortura, con esas palabras, en el metro Baquedano, cosa que después fue descartada con el tiempo. También nos hace reflexionar de que es la clase política en general la que está asumiendo como instrumento político, como instrumento de comunicación, el lanzar acusaciones falsas o tal vez sin ningún tipo de fundamento. Ahora, mal de mucho consuelo de tontos, dice el dicho popular. Si no, no se trata de un tema de poder generar un empate, se trata también de un desafío importante de la élite política chilena, que es muy buena para poder ver la mugre en el ojo ajeno. Ujú. Le cuesta esta lógica de la autocensura, el tema de ser un poco más prudente, porque en realidad este último tiempo se ha manifestado que eso no entrega necesariamente votos. Entonces los discursos que muchas veces carecen un poco más de sentido, que son un poco más, o sea, más que de sentido, sino que carecen un poco más de sustento en la prueba, lamentablemente se está transformando en la norma. Y Ujú. no solamente desde una perspectiva de la oposición, sino que también desde una perspectiva del gobierno en sí misma, en donde tal vez los mismos datos son analizados de manera bastante irrisoria, por decirlo así. Pero no se trata tan solamente de eso, al punto que se llega, porque eso ya es un desafío del sistema político en su conjunto. Hay un tema de fondo que en realidad se ha hecho constante este último tiempo, que no se está discutiendo la lógica de las políticas públicas desde una perspectiva de que Chile está inmerso en un sistema internacional. Y eso es una crítica que no solamente se ha escuchado acá en Estados Unidos, sino que se ha escuchado bastante en América Latina, que los chilenos son muy buenos para mirarse el ombligo en la forma en la cual se gestionan y en las cuales se diseñan las políticas públicas. Y en esa perspectiva, en realidad, tiene toda la razón del mundo. Si nosotros vemos a través del índice internacional del Tax Justice Network, cuáles son los países que tienen el mayor nivel de secreto bancario, por ejemplo. Ujú. En los primeros tres lugares vamos a encontrar a Estados Unidos, vamos a encontrar a Suiza y vamos a encontrar a Singapur. Vamos a encontrar a Hong Kong, vamos a encontrar a Luxemburgo, vamos obviamente a encontrar a Suiza, y ninguno de esos países tiene un problema serio en la estructura de la democracia, salvo por los chinos, que a nivel internacional ya son reconocidos como un sistema que claramente democráticos no son. Y por lo tanto no hay una relación uno a uno con el levantamiento del Ujú. secreto bancario y la capacidad real que se tiene de poder no solamente perseguir el narcotráfico, porque eso es una problemática que existe solamente en América Latina en términos mucho más desestabilizadores de la institucionalidad. En Europa, por ejemplo, está el financiamiento de los grupos terroristas, está el financiamiento de los grupos nacionalistas. Y si nosotros vemos este mismo ranking, podemos encontrar Alemania, que Alemania no tiene secreto bancario, pero que tiene una serie de otros mecanismos de gestión interna como los Treuhand o los fideicomisos, que básicamente funcionan también como una cortapisa para poder generar una serie de inversiones en el sistema financiero, que el principal foco financiero es en Alemania, Frankfurt, y en donde no es fácil poder desarrollar una investigación para poder desenmarañar quiénes son los dueños de estos fondos. Entonces, al final, no se trata tan solo de una situación que Ujú. afecta a Chile, es una situación que afecta a nivel mundial el tema del secreto bancario, pero en este mismo índice Chile se encuentra en el lugar 73 de ciento y tantos países. Eso significa que estamos en un nivel bastante aceptable de acceso a la información dentro de lo que significan las investigaciones para la transparencia bancaria. O sea, no estamos al debe bajo ninguna circunstancia.
Y eso tiene que ver también justamente con la forma en la cual se estructura el sistema financiero, Sí. financiero chileno. Nosotros somos un estado bastante pequeño, por lo tanto necesitamos una apertura comercial bastante grande, y la sustentabilidad de ciertas transacciones y la eh, privacidad de ciertas transacciones son fundamental para varias empresas y para varios Ujú. conglomerados internacionales, que muchos de ellos traen sus capitales a Sí. Chile. Y no estoy hablando tan solo de capitales, por ejemplo, occidentales, como de Estados Unidos, Australia, o Canadá o la Unión Europea. Recordemos que los tres principales financistas de América Latina en la actualidad son países que no son Ujú. democráticos. Estamos hablando de que la mayor parte de las inversiones actualmente provienen de Rusia, provienen de China y provienen de Irán. Sin ir más lejos, recordemos que Bolivia se ve obligado y bastante constreñido como país completo en apoyar a Rusia, porque Rusia hoy por hoy es su principal Mm. acreedor en términos de préstamos internacionales, y ellos claramente también no tienen un secreto bancario tan laxo. Entonces, hay que ver bien el tema desde una Ujú. perspectiva mucho más global. Y ahí, pucha, Sí. yo lamentablemente difiero bastante del análisis que hace Flavia, porque Chile no es, efectivamente existe el proceso de blanqueo de capitales cuando tú eres el centro financiero para poder blanquear los capitales. Y Chile no es un centro financiero para poder blanquear capitales. Nosotros seguimos siendo un país de paso, y por lo tanto gran parte de Sí. las remesas que salen del narcotráfico y de acciones ilícitas sigue saliendo en efectivo. Ujú. Flavia, vuelvo Oye, contigo. Sí, por favor, te sí, dejo ahí la palabra. mira, es que aquí Felipe señaló cuestiones bien diversas y de bien distinta naturaleza. No se puede comparar la estructura del Estado de todas estas naciones y países que él señaló. De partida, Estados Unidos es un sistema federal gigantesco, es un Estado gigantesco que tiene estructuras multinivel, donde tienen controles internos intensos. eh, Todas las unidades tienen controles internos, nosotros no tenemos. Piensa tú en los problemas que tenemos en la Contraloría General de la República, muy debilitada, sin financiamiento, por ejemplo, con un abogado para toda la región de Antofagasta, con todo lo que Mm. eso significa. Por lo tanto, nosotros tenemos un Estado muy débil y muy pequeño. Estados Unidos, por cierto, no es posible citarlo como un ejemplo de democracia liberal, porque es una democracia que está bastante cuestionada y bastante en riesgo también, permanentemente vigilada. No así Suiza, por cierto, pero que tiene una naturaleza completamente distinta y también una estructura de político-administrativa muy distinta a la chilena. Nuestro país tiene débiles controles, por eso que nunca funcionan las iniciativas o los impulsos a los procesos de descentralización, porque transitamos hacia una descentralización sin control y se dan anomalías en los territorios que terminan yendo en contra de los intereses de las propias regiones, como el caso Fundaciones, por ejemplo. Por lo tanto, yo una de las cuestiones que no puedo dejar pasar es que no se pueden comparar Ujú. las estructuras políticas administrativas de estos países, menos aún Estados Unidos, donde tiene un sistema de recaudación y una institucionalidad para recaudar impuestos que es feroz. De la muerte y de los impuestos nadie se libra en Estados Unidos. No hay esas condiciones de evasión y elusión de impuestos como tenemos en Chile, donde pareciera ser casi legítimo que las grandes empresas evadan impuestos y contraten a ejércitos de abogados tributaristas para que les permitan evadir impuestos en un sistema que tiene que ser reforzado. De hecho, es una de las cosas que se está legislando en el Congreso Nacional ahora, como al menos se evita la evasión y la elusión de impuestos, a lo que la derecha sistemáticamente se ha opuesto. Esa es una cuestión que ya es incomparable, digamos, y otra cosa es el tema, yo no voy a poder aceptar, digamos, o concordar con el argumento de que porque es bueno para las inversiones de algunos empresarios o capitales, se oscurezcan las transacciones y las finanzas no estén debidamente transparentadas. Ese no es ética ni moralmente un argumento aceptable. Es decir, las reglas del país donde se va a invertir tienen que ser claras, estrictas y
por atraer inversiones, uno no puede dejar espacios a la oscuridad, digamos. Nosotros tenemos un país que además está rodeado con vecinos complejos. Tenemos un país que no es tan de paso como señala, digamos, pero sin duda no somos el destino final porque somos una economía muy pequeña. Pero lo que está acá pasando, eso está súper estudiado, no lo discutamos mejor, porque está establecido que más del 51% de las finanzas del narco se tratan de blanquear a través del sistema bancario. Y, insisto, los datos que tienen las fiscalías están definidas porque una de las dificultades, y asimismo nos dicen los expertos también que vienen de Colombia, de México, de Estados Unidos, que la mayor dificultad es la opacidad de las transacciones, y a pesar de que la banca ha avanzado, nosotros no hemos avanzado. Y si además sirve para transparentar las transacciones truchas, porque en este país hay grandes transacciones truchas que se hacen, como por ejemplo Factop, es un ejemplo de cuestiones ilícitas que se hacen a la sombra del oscurantismo de nuestro sistema, no se pueden permitir. Si aquí la cuestión, o se hacen negocios de manera decente y transparente, o no se pueden hacer. No es todo vale para atraer dinero, porque cuando viene la oscuridad, esa oscuridad también se transfiere a todos los espacios de la vida, especialmente en un país que todavía tiene tan imbricados los intereses económicos con los intereses políticos. Por lo tanto, ahí es donde la separación tiene que ser intensa. Disculpa que me haya extendido, Raúl. Dejé de escuchar. Sí, yo también, no sé si Rodrigo escucha. Sí, nosotros no te escuchamos a ti. No, Rodrigo, te perdimos. Comunicación para poder entonces escuchar también el punto de vista de Felipe. Sí. Ahora sí ya me escucha, Felipe, me quedo contigo respecto a los planteamientos y esta opacidad de la que hablaba también Flavia. Sí. Mira, yo creo que Flavia me da el punto justamente con las cosas que se están comparando. Primero que todo, yo tengo una preocupación bastante genuina cuando ella dice que no se pueden comparar estados, cuando existen disciplinas completas a nivel de las ciencias sociales y a nivel de las ciencias políticas que sirven justamente para comparar distintos tipos de estados. De hecho, el concepto de políticas comparadas, que es una línea de análisis, dicho sea de paso, que también se implementa bastante acá en Estados Unidos, sirve para poder comparar distintos tipos de Estado con distintos tipos de estructura, con distintos tipos de profundidad en los sistemas de control, y justamente esa comparación es la que permite poder encontrar las brechas de mejora entre un Estado y otro. Entonces, cuando tú me dices que no se puede comparar, o sea, tú estás yendo en contra de una ciencia social completa. Y eso a mí me preocupa porque en realidad significa que hay una falta profunda de conocimiento de cómo funcionan las políticas públicas en términos de poder implementarse, diseñarse y sobre todo de levantar los diagnósticos, lo cual me hace nuevamente tener razón en el punto que yo digo que los chilenos son muy buenos para mirarse el ombligo y piensan que es acá, en Chile, donde se desarrolla todos los elementos del mundo, y eso no es así. Partiendo que todos los procesos teóricos y los procesos de implementación de los estados modernos vienen de las sociedades occidentales y fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa. Lo que nosotros tenemos en Chile, y una de las grandes ventajas comparativas en términos institucionales, es justamente que nosotros hemos implementado gran parte de las teorías y también de la experiencia comparada de las políticas públicas que se han implementado acá en Estados Unidos, sobre todo después de la New Public Management que implementa Bill Clinton y que se transforma en el eje fundamental de todo el proceso de modernización del Estado chileno. Entonces, si Flavia me dice que eso no es comparable, yo con todo el respeto del mundo le pediría por favor que rectifique sus palabras, porque está muy equivocada al respecto y no solamente está deslegitimando un área completa del conocimiento de la ciencia social y la ciencia política, sino que también me preocupa que exista una discusión de políticas públicas con este nivel de, no voy a decir ignorancia, pero sí de falta de conocimiento profundo, porque no puede ser de que tú, dentro de un programa de trabajo colectivo como es esto, a través de los medios de comunicación, diga que los estados no son comparables, porque son comparables y llevan 100 años comparándose.
Y las ciencias sirven, las ciencias sociales sobre todo, sirven para poder generar este tipo de comparaciones, sobre todo en políticas públicas. Lo segundo, para que podamos también hacer una comparación. Oye, pero espérate, no te voy a... También puede ser... Perdón, Rodrigo, A ver, ¿sabes qué? Es que eso fue un ataque personal y fue una descalificación a la que se están acostumbrando la mayoría de la gente cuando tienen un interlocutor al que no le entienden el fondo del argumento. Yo estudié ciencia política y abandoné el estudio de la ciencia política. Soy magíster, de hecho, en ciencia política. El fondo del argumento que me estás diciendo, y lo dijiste abiertamente, es que los estados no se pueden comparar y los estados se comparan. Pero se comparan peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, no. O sea, partiendo por el tema que si tú me estás diciendo que si los estados se tienen que comparar con estados similares, está profundamente equivocado. Eso no es así. Los estados, independientes que sean unitarios, que sean federales, escuchémonos de a uno, por favor, si no entendemos. Que sean de partido único, que tengan distintos tipos de sistemas políticos y distintos sistemas de partidos, sí son comparables. Y de hecho son comparables a lo largo del tiempo. La ciencia política, porque la gente que se dedica a estudiar ciencia política interpreta los fenómenos sin entender los procesos políticos. De hecho, yo insisto, soy magíster de ciencia política por la Universidad de Chile. Yo soy magíster de ciencia política, soy magíster en educación, soy magíster en administración de negocios aquí en Estados Unidos, soy magíster en políticas públicas y soy magíster en estudios latinoamericanos. Yo tengo 5 máster. Y estoy actualmente trabajando y soy investigador de la John Glenn College, que es la mejor escuela de políticas públicas que existe en América, según el ranking internacional de la revista de Shanghái. Felipe, centrémonos en las réplicas ahora, particularmente a lo planteado. Yo te estoy diciendo lo que es, no lo que tú crees que podría ser. Y te estoy haciendo una corrección, porque lo que tú estás diciendo es erróneo. Tú estás diciendo que los estados, dependiendo de la estructura y de su institucionalidad, no son comparables. Y yo te estoy diciendo que sí son comparables. Y que existen varios estudios, y que existen varios papers, y que existen líneas completas de las ciencias sociales, no solamente de la ciencia política, sino también de la sociología, de la psicología, de la ciencia de las institucionalidades, en donde tú puedes comparar institucionalidades que son distintas. Es la base de las políticas públicas y es la base también que nosotros hemos generado para poder tomar los elementos propios del proceso de modernización del Estado chileno, tomando como ejemplo todo el proceso de teoría de la nueva administración pública que viene desde Estados Unidos y que viene desde Europa, que viene también con estructuras de Estados distintas. Si no se trata solamente de un tema de que eso es lo que yo pienso, es lo que yo investigo, es lo que yo creo. No, es lo que es. Tú dijiste que las institucionalidades, que los estados, por tener distintas estructuras y distinta institucionalidad, incluso al tener distintos sistemas de partido, no pueden ser comparables y eso es un error. No es así. Porque los eso estados no fue a nivel lo que internacional sí se pueden comparar. El levantamiento del secreto perdón, Flavia, Felipe, en honor al tiempo, aprovechemos. Ni con Brasil, ni con Argentina, y tampoco con México, son todos federales. Sí, les quiero dejar unos últimos minutos para cerrar ideas. Flavia, Felipe, últimos minutos para después irnos al otro tema y aprovechar bien el tiempo. Flavia. Bueno, el levantamiento del secreto bancario, volviendo al tema de origen, digamos, a pesar de este lamentable impasse, no es comparable una situación en el Estado de Chile, en Estados Unidos, en Suiza, porque hay objetivos distintos, estructuras distintas, institucionalidades distintas, y no tiene nada que ver, digamos, lo que se puede hacer en Estados Unidos y en Chile, porque en Chile hay demasiadas porosidades del Estado que están resueltas en los otros estados y en los otros tienen dificultades distintas a las que tenemos nosotros. Por eso que la candidata Evelyn Matei, cuando lanza, volviendo a la propuesta original de esta conversación, cuando lanza esta sospecha sobre los candidatos que vienen ahora a competir, digamos, en la próxima elección, hace una temeraria afirmación que tiene que ser resuelta, pero que pone un foco en lo que yo creo que tenemos que dedicarnos a mirar con atención, porque efectivamente hay un problema en el Estado de Chile y este gobierno, por cierto, se está haciendo cargo sin la cooperación de la derecha, que se ha negado sistemáticamente a tomar medidas como, por ejemplo, el levantamiento bancario, que es una de las herramientas que hay para perseguir el delito.
Felipe, para cerrar el tema, ahí te dejo los últimos minutos. Mira, el índice de secreto bancario internacional, que lo hace la Fundación Tax Justice Network, lo que hace justamente es hacer una comparación a través de distintas variables, de sistemas distintos, países distintos, con institucionalidad distinta y sistemas políticos distintos. Y en este índice, porque justamente los índices internacionales sirven para eso, como el Índice Internacional de la Libertad, el Índice Internacional de Desarrollo Económico, que se puede estandarizar los países y los estados, a pesar que tengan estructuras distintas, establece que Chile se encuentra en un ranking de 120 países en el lugar 73. Eso significa que está en un sistema intermedio. O sea, que no existe o sea, no es el ideal en un 100%, existen ciertos grados de opacidad sin lugar a duda, pero no estamos dentro ni siquiera de los primeros 50 de estados que tienen un nivel alto de opacidad en términos de procesos financieros. Y bajo esa perspectiva yo creo que la discusión, y espero que efectivamente se tome bajo esa premisa, tiene que ir de la mano directamente con lo que se busca perseguir. Y para eso justamente lo que se busca perseguir, que es el dinero que ingresa supuestamente al sistema financiero a través del blanqueo de capitales, entonces que se haga un análisis y un desarrollo profundo de ver cuál es el porcentaje de este dinero que efectivamente es blanqueado a través del sistema de capitales chileno, a través del sistema bancario chileno. Porque la experiencia internacional establece que los centros de operaciones del narcotráfico, que es la principal fuente, blanquean normalmente estos fondos a través de remesas, a través de procesos de sacar el dinero fuera del Estado que produce esos fondos y los termina lavando en sistemas que son mucho más funcionales al narcotráfico, como por ejemplo estados en México o varios de los paraísos fiscales. Entonces, si se va a levantar el secreto bancario en Chile, la gran pregunta es, efectivamente en Chile, ¿se hace el lavado de activos a través del sistema financiero? ¿Sí o no? Porque es la base para poder justificar una medida de esa característica. Sí. Son las 9:39. El 51% del dinero en Chile se lava a través del sistema bancario. Eso está estudiado. Siendo las 9:43, retomamos nuestra conversación el día de hoy con nuestro panel, con Felipe Caro, con Flavia Torrealba, quienes nos acompañan en este comienzo de semana, y cambiamos de tema y nos quedamos particularmente con este caso de WhatsApp, que de alguna manera también está complicando un poco el tema en el Poder Judicial, esto por las implicancias que tiene desde una perspectiva de opinión pública, pero además también importante seguirle la huella a cuáles son las propuestas que están surgiendo desde la interna. De hecho, en lo que han sido los plenos que se han desarrollado en la Suprema, se ha estado planteando algunas soluciones dentro de lo que se señaló en algunos medios de prensa, sin ir más lejos, en el Mercurio el día de ayer, se daba cuenta de las posiciones que ha tomado, por ejemplo, el ministro Sergio Muñoz en torno a impulsar la activación de la Comisión de Ética. Por otro lado, el presidente también de la Suprema, Ricardo Blanco, ha propuesto mesa para reformar sistema de designaciones y sumario por los chats. Pero es bien importante también ir analizando junto a nuestro panel qué otras alternativas se pueden ir llevando adelante al alero de esta discusión, en un tema que de repente también se nos viene a la mente lo que se discutió en su momento en los procesos constitucionales respecto a, por ejemplo, nombramiento de ciertas autoridades dentro del Poder Judicial. Dejo ahí abierta la conversación. Felipe, parto contigo en esta oportunidad para entrar en esta temática que afecta particularmente al Poder Judicial. No, sin lugar a duda. Yo creo que sí es efectivo la revelación que hizo el periodista Tomás Mochiati el viernes pasado, que en el Pleno de la Corte Suprema, la ministra Letelier lanzó una especie de amenaza velada al resto de los ministros, diciendo que nadie había llegado, creo que la expresión fue de que nadie era, o que había llegado por obra y gracia del Espíritu Santo a ser ministro de la Corte Suprema. Va a entender también de que es una práctica bastante extendida, que es una práctica bastante habitual el generar en negociaciones, el intercambio de favores, para poder llegar a una estructura del máximo tribunal del país. En realidad que tiene características más que nada políticas, más que jurídicas. Lamentablemente esto no es algo exclusivo de Chile, también pasa en varios países. Que claramente aquí hay un tema de debilitamiento, porque se supone que participen los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. A partir de las 22 horas, este canal está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años.
A partir de las 22 horas, este canal está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. A partir de las 22 horas, este canal está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Cargos en Chile. Hay un desafío grande ahí también que tiene que sostener la clase política en cómo mejorar estos procesos de nombramiento sin permitir que sea un solo poder del Estado el que sea parte de. Pero lamentablemente esto es una práctica bastante extendida y que no es algo solamente que sea parte de algunos ministros en particular, con algunos elementos en particular, sino que es absolutamente transversal. Y que claramente nuevamente se establece, yo me acuerdo que lo hablamos hace como un mes atrás, de que los WhatsApp de Luis Hermosilla se iban a transformar en una caja de Pandora, que iban a empezar a salir y que se iban a dar a conocer una serie de otros elementos. Yo creo que esto es una arista más de las que todavía quedan por conocer en este caso. Flavia, en tu caso, ¿cómo observas también no solamente la discusión que se está dando a nivel de Poder Judicial, de Corte Suprema, del Pleno, sino que además importante la percepción ciudadana que se está teniendo a este tema? Yo traía a colación la discusión que se dio también en los procesos constitucionales respecto a este tipo de designaciones y la manera en que se van definiendo. Bueno, aquí hay varias cuestiones que son interesantes de mirar. Una es la división evidente que hay al interior de la Corte Suprema, que es una cuestión bien grave, digamos. Las conductas individuales de jueces y juezas, por ejemplo, que fueron evidentes en un momento cuando se trata de implementar esta medida de investigar o de reactivar el comité de ética, y las personas que estaban cuestionadas votan, habla también de un problema con las conductas individuales y la ética mínima esperable de estos jueces y juezas que están arbitrando finalmente los problemas más complejos del sistema de justicia. Son la guinda de la torta, la corona. Por lo tanto, uno esperaría que en este nivel de la estructura judicial no pasaran estas cosas. Sin embargo, al parecer hay un problema, y eso yo creo que es un gran problema, que al interior de la estructura hay una división severa y que al parecer es bastante irreductible ese problema. Y el segundo tema es que en el sistema de nombramientos esta cuestión también está bien estudiada y hay ejemplos en todas partes. Y a mí, en lo personal, me parece que es un sistema, ningún sistema de nominación va a ser un sistema completamente perfecto, porque aquí no estamos hablando, especialmente en una comunidad tan pequeña como la chilena, donde los jueces, el sistema judicial se forma en una sola en una sola ala, en una sola escuela, digamos. Todo el mundo se conoce, no hay gente que viene del espacio exterior. Por lo tanto, lo que hay que hacer efectivamente es minimizar los riesgos, y para eso hay que incorporar elementos del azar. Por ejemplo, se ha propuesto, a mí me gusta mucho este tema de que se conformen quinas al alero del Poder Judicial y en concordancia con los otros poderes del Estado, y que después sea el azar el que defina a los miembros, porque ahí la deuda, entre comillas, que pudieras tener con algún personero que haya favorecido tu avance es menor. Nunca va a haber, insisto, ningún vínculo los actores, porque este es un país muy pequeño donde todo el mundo está relacionado. Entonces, porque si no vamos a entrar en esta casa de brujas y en esta transmisión también de lo que pasa en estos espacios que hasta el momento han estado tan cerrados y que la ciudadanía recibe como una nueva traición, un nuevo golpe a la fe pública, y va horadando y dañando severamente otra estructura que es un poder central en las democracias liberales. Entonces,
A mí me parece que hay que corregir efectivamente. Me gusta el origen de los postulantes en espacios colegiados como el Sí. Senado o que deriven de algún sistema que el mismo Poder Judicial seleccione, pero con el cuidado de que no nos pase como que se encapsule y se generen otros incentivos para eh, nominar que después sean peores o más difícilmente corregibles, Ujú. que tiene esta lógica tripartita la nominación, Sí. pero al final del proceso creo que hay que incorporarle un elemento que rompa esas lealtades y eh, incorporar Ujú. cuestiones neutras como por ejemplo el azar, después de una quina Sí. que sea por una nominación. Esto está bastante, Mm. ha habido hartos ensayos ya y creo que hay que hacer ajustes, Ujú. pero una de las cuestiones que hay que tener cuidado es que no se siga profundizando la desconfianza dentro del Poder Judicial, que está muy quebrado, y en Claro. relación también a la percepción ciudadana. Nos quedan pocos minutitos, ¿ah? Les dejo ahí el tiempo para ir cerrando también estas ideas, estos puntos, y ir también comentando parte de lo que ya se ha dicho. Felipe, me quedo contigo, ahí también daba algunas líneas, Flavia, por donde se podría avanzar. Sí, a mí también me gusta el sistema de nominación eh, por lógica ciega, como se conoce, más que por sorteo. Cuando uno tiene dentro de los candidatos, en realidad uno no ve los nombres, sino que ve las calificaciones, cuáles Ujú. están mejores, cuáles tienen otro tipo de currículum ciego, en realidad. Tiene mucha más lógica. Porque efectivamente el diagnóstico que hace Flavia es correcto. Chile es un país con una institucionalidad y con una élite política muy pequeña. O sea, sin ir más lejos, la inmensa mayoría de los ministros de la Corte Suprema provienen de la Universidad de Chile, provienen de la Universidad Católica. Entonces ahí hablamos básicamente que existen dos escuelas de derecho. Me recuerda bastante el Patio del Poder de Renato Garín, en donde se concentran los procesos de toma de decisiones en el futuro. O sea, si tú logras construir lo que se conoce como capital social, y si tú logras construir el capital social suficiente en las escuelas correctas, en las universidades correctas, básicamente tú tienes todo para poder ser nominado. Entonces, ¿por qué no empezar un proceso de cuoteo en la Corte Suprema en donde de todos los ministros el 10% por lo menos que sean de universidades de regiones? Por ejemplo, que un tanto por ciento vengan de universidades privadas que no sean parte del CRUCH, por ejemplo, para poder también darle mucha más diversidad a la estructura propia de la Corte Suprema y que rompa un poco las lógicas, efectivamente, que permiten que se manden mensajes por WhatsApp y que se manden... Bueno, antes no existía WhatsApp, antes Sí. sencillamente uno se juntaba a tomar un café o generaba un llamado telefónico para pedir básicamente estos mismos favores. Oye, vota por esta persona, vota por esta otra persona. Y en realidad cuando ingresan más actores al sistema, cuando ingresa un sistema de selección mucho más diverso, con este proceso de cuotas, se rompe un poco esta lógica tan institucional de que si tú estuviste en tal escuela o tuviste tal persona, Ujú. conociste a la gente correcta para que tú puedas pedir los favores correctos para poder llegar a este punto. Yo creo que eso se puede, Ujú. existen mecanismos que se pueden implementar al respecto, pero sí, la hay razón, hay que mantener el Sí. sistema de elección colegiado a través Ujú. de los tres poderes del Estado, sobre todo el rol del Senado en términos de poder elegir con 2/3, muy importante porque obliga a tener un consenso político. Y bajo esa perspectiva los desafíos están, pero las soluciones también Ujú. son bastante implementables, por decirlo así. No hay que Sí. inventar la rueda nuevamente, y sino que hay que hacer unos giros de tuerca más o menos importantes, pero totalmente asequibles. Ujú. Flavia, para cerrar, te dejo ahí el tiempo. Mira, más allá no voy a defender yo el sistema de sorteos porque en Chile el tema de los currículos es una broma, digamos. Yo he visto gente que tiene currículos extensísimos que no tienen ni un pensamiento lógico seguido de otro. Entonces, no, el, me gusta el azar. Insisto, es un sistema aprobado, hay una lógica que rompe este tema de las influencias, porque también cuando uno introduce los elementos de cuota, introduce otros elementos que también pueden contener una suerte de perversión en su origen. Pero yo quiero centrarme en otro Ujú. tema que Sí. tiene que ver con la debilidad de los colegios y las comisiones de ética de los distintos organismos. No solo estamos viendo esta falencia en la Corte Suprema, donde el órgano encargado de vigilar la conducta, en el fondo, el control interno que tiene el sistema no existe,
sino que se está tratando de levantar ahora porque uno esperaría que la gente que está atendiendo los temas públicos, los intereses públicos, el bien común, tenga una conducta ética que sea concordante con su rol en la sociedad. Y por lo tanto, no solo necesitamos jueces y juezas que tengan una conducta ética intachable, uno no sé si puede esperar que sean completamente intachables, pero además que estén controlados por un código de ética que tenga concordancia con las expectativas que uno tiene de su conducta, sino que estamos viendo que no es solo en ese espacio. Sí. Estamos viendo que hay problemas en los colegios de profesionales, por ejemplo, en los colegios de abogados, donde las comisiones son muy débiles y empiezan a discutir como si fuera un tribunal, cuando son cuestiones puramente éticas las que hay que hablar del colegio de periodistas, que además tenemos una distorsión a través de la libertad de expresión, y ahora cuando tenemos que hablar también de las fake news y las falsedades o la opinología que está tan de moda, porque aquí cada gente levanta cualquier tesis y el resto de la gente la da por hecha porque un periodista de la plaza o un opinólogo la señala como cierta. Entonces, no hay cómo defenderse porque los comités de ética, los colegios profesionales están muy debilitados. Y eso a mí me parece que, por ejemplo, deberíamos seguir un poco. Hay colegios que son más fuertes, sí. El colegio médico, pero hay que tomar en serio porque hay una responsabilidad en la conducta individual que por muy perfecta que sea tu estructura administrativa, no puede ser reemplazada. La decisión de hacer las cosas bien, de manera transparente y correctamente, es una decisión al final del día personal, porque no hay obra humana que te proteja de la corrupción y de la decisión de entrar en el lado oscuro de la moral, digamos. Por lo tanto, creo que hay que hacer un llamado también ahí a el funcionario público, la funcionaria pública y todo aquel que esté relacionado con los asuntos públicos, a que la conducta esperable tiene que ser coherente con el rol que ocupa en la sociedad, porque el daño de un actor político, social, o que generan conversaciones puede ser enorme si este no es la motivación la correcta. Siendo ya las 9:59, no me queda más que agradecerles.